Lección para el día jueves. El Israel espiritual. Gálatas 3:26 al 29 dice: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El privilegio más grande que podemos obtener como cristianos es ser llamados hijos de Dios, el Rey y Señor del universo, Creador de todo lo que nos rodea. Y de la misma forma, cuando por fe y amor deseamos entregarle nuestra vida por completo a Él, somos revestidos de la justicia de Cristo y somos transformados en nuestro interior, recibiendo una nueva vida de lo alto, donde es el carácter de Cristo el que debe predominar siempre en nuestra vida. A eso precisamente hacía referencia el Israel espiritual, mostrando una relación íntima con Dios que los lleva a ser el remanente esperado para resurgir y proseguir con lo que el Señor tenía preparado para su pueblo. Durante esta semana hemos estudiado algunas características y principios esenciales que tienen que ver con la simiente de Abraham, que es Cristo. Nosotros también podemos adquirir el legado de la misma promesa hecha a Abraham cuando aceptamos a Jesús por medio del bautismo, donde solamente es por su gracia que nos hace partícipes de lo que anteriormente había prometido para sus hijos según la carne. Es decir, en el Antiguo Testamento el Israel de Dios era un pueblo de sangre, era un pueblo de herencia en la sangre literal de Abraham. La descendencia de Abraham constituía la simiente de Dios en la tierra. Para hacer parte de esa descendencia o de ese pueblo, se necesitaba nacer según la carne como descendiente de Abraham. Sin embargo, había una forma de pertenecer al pueblo sin ser de la descendencia, y era que un gentil se podía declarar adorador del verdadero Dios y ser aceptado en la comunidad de creyentes judíos. Sin embargo, no era visto igual como los hijos literales de Abraham. Era un hijo adoptivo, con menos privilegios, pero igual abrazado por la promesa. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo es encarnado, ahora Cristo es la simiente de Abraham. Por Él se hizo la promesa en Génesis 3:15. Por Él se hicieron las promesas a Abraham, porque Cristo iba a ser el descendiente principal de Abraham. En el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, Israel era el representante humano mayor de ese pacto. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Cristo se encarna, ahora Cristo es el representante mayor. Él es la simiente de Abraham, y a todos aquellos que lo reciben, Él les da el privilegio, el honor de ser llamados hijos del pacto, hijos de Dios, de ser abrazados por todas y cada una de las promesas del pacto. Y ya no tienen que circuncidarse. Ahora solo tienen que aceptar a Cristo y vivir bajo las bendiciones del pacto. Romanos 4:13 nos dice: No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La lección nos dice que las promesas hechas a Abraham serían cumplidas a través de Cristo. Pero ahí no termina todo. Dichas promesas aún siguen estando vigentes y dispuestas para un heredero, y esos herederos podemos ser tú y yo, si decidimos aceptar a Cristo como nuestro único Salvador. Así que finalmente todo se reduce a nuestra elección, porque ya Dios hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Ahora solo falta que nosotros decidamos aceptar ese regalo. Independientemente de los errores y los defectos del antiguo Israel,
El Señor no había acabado con el plan de crear un pueblo fiel para que lo sirviera. De hecho, en el Antiguo Testamento se esperaba con ansias el momento en que el Señor crearía un Israel espiritual, un cuerpo de creyentes fieles, judíos y gentiles, que continuarían la obra de predicar el Evangelio al mundo. Vamos a leer Gálatas 3:26 al 29. ¿De qué promesa habla Pablo en el versículo 29? ¿Cuál es el elemento clave que convierte a una persona en heredera de estas promesas? ¿Por qué Pablo acaba con las distinciones de género, nacionalidad y estatus? ¿Qué significa ser uno en Cristo? Leamos también Romanos 4, 16 y 17. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a comprender lo que dice Pablo en Gálatas 3, 26 al 29? Dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, 26 al 29, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Romanos 4, 16 al 17. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Como hijo de Abraham, Cristo llegó a ser, en un sentido especial, heredero de las promesas del pacto. Mediante el bautismo, recibimos consanguinidad con Cristo, y por medio de él, adquirimos el derecho a participar en las promesas hechas a Abraham. Por lo tanto, todo lo que Dios prometió a Abraham se encuentra en Cristo, y las promesas llegan a ser nuestras no por nacionalidad, raza o género, sino por la gracia que Dios nos concede mediante la fe. La dádiva prometida a Abraham y a su simiente incluía no solo la tierra de Canaán, sino toda la tierra. Así dice el apóstol, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Romanos 4:13. Y la Biblia enseña claramente que las promesas hechas a Abraham han de ser cumplidas a través de Cristo. Los creyentes llegan a ser herederos según la promesa, los herederos de la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesibles, herederos según la promesa, herederos de la tierra, libre de la maldición del pecado. Patriarcas y Profetas, página 167. Esta promesa se cumplirá literalmente cuando los santos vivan en la tierra nueva, por los siglos de los siglos, con Cristo. Daniel 7:27.